Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Exactamente, ya estamos con Margarita. ¿Cómo andás, Margarita? Antes de que todo, por supuesto, yo no te puedo dar una explicación como vos me diste a mí la semana pasada en relación al origen de los cumpleaños, de por qué se festejan y demás. Lo mío es mucho más simple, desearte un feliz cumpleaños en nombre de todo el equipo. ¿Cómo andás? Bienvenida, Marga. Muchas gracias, muy amable. Bien, muy bien, por suerte bien. Bueno. Y bueno, escuchándote un poco hoy en la radio, se me ocurrió seguir trabajando con todas las investigaciones que hacen el Instituto Histórico Municipal y de paso resaltar ciertas cosas, ¿no? A raíz de todo lo que vas comentando, el tema nuestro de la educación, el tema que tenemos, la falta de trabajo que se nos está dando tanto. Entonces, me pregunto también por dónde pasan todas estas cosas y vemos las carencias que vamos teniendo, sobre todo en la educación, ¿no? Y la falta de trabajo. Y dije, pero a ver, vamos a ver qué resaltamos de todo esto. Y buscando en uno de los trabajos que hizo el instituto, en el cual lo hice, es un trabajo hecho con Blanca María Ricardi, que es miembro del Instituto Histórico Municipal, hablando sobre la educación en Lomas. Quise resaltar, como la vez pasada resalté personalidades de Banfield, dije, a ver, ¿qué se hizo en Lomas por la educación? Se hizo mucho. Encontré no solo las escuelas que se fueron fundando, la primera de todas, la primera escuela de varones que fue en la Quinta de los Leones, de Esteban Adrogué, ahí cerquita en Las Heras y Alvear, mirar a Catalina Rodríguez, que todos en Lomas saben que fue la primer maestra, o Carlos Croce, que fue el maestro en la escuela número 1, resaltar, por ejemplo, la personalidad o la gran obra que hizo Monseñor Chimento cuando fue presbítero y levantó el Colegio Sáenz, la obra de Pablo Riccieri, por ejemplo. Pablo Riccieri fue teniente general declarado por el Congreso de la Nación Argentina, y él tenía su residencia en Temperley, donde hoy está el William Shakespeare. Esa era la casa de él. Y realmente el trabajo que él hizo, por ejemplo, fue el servicio militar obligatorio en la Argentina, pero justamente para que todos los argentinos en distintas partes de la República pudieran tener un acceso a una educación también, a que haciendo un servicio militar por el cual les enseñaban ciertas normas de conducta, de educación, pudieran llegar a tener trabajo, porque muchos de ellos de las provincias eran analfabetos, o sea que también fue parte de una gran educación. Se me ocurrió pensar en Antonio Mentruit y en toda esa figura sobresaliente que fue para la sociedad de Lomas, fundador de la Sociedad Popular de Educación, el Instituto Modelo y la Biblioteca del Maestro. Fueron los primeros edificios de educación que tuvimos. La Escuela Normal, Las Golondrinas, en la Quinta de las Golondrinas, que estaba ahí en España 63, creo, casi entre Gorriti y La Prida, más o menos por donde hoy estaría lo que es la Galería Goes, ¿no? Sí. O, por ejemplo, y bueno, ya conocemos la Biblioteca Mentruit, que es una de las más importantes que tenemos en Lomas. Otro de los educadores, Osvaldo Mañasco, que fue ministro de Justicia e Instrucción Pública en la segunda presidencia de Roca, que su casa quinta, es donde está hoy el Colegio Belgrano, que justamente visitándolo, pregunté qué había pasado con la quinta de Mañasco. Bueno, dice, por la construcción que tenía, la argamasa con barro, se estaba cayendo.
bueno, hubo que demolerla, pero rescataron todas sus aberturas, sus puertas, y hicieron otro lugar, un salón de catequesis, y también se llama Osvaldo Mañasco en nombre de él, ¿no? Otros grandes educadores, por ejemplo, ¿a qué no sabes? Tuvimos a Alicia Moró viviendo en Lomas, y fue una de las educadoras también. En 1914 se recibió de médica con diploma de honor, y con esos antecedentes llega a dictar biología también antes de 1920 en la escuela normal dirigida por el doctor Bassi. El doctor Bassi fue otro de los grandes educadores que tuvimos en Lomas. Celina Liberanone de Mineto fue otra de las grandes educadoras. Y también, que a mí me encanta comentarlo, a José Ángel dos Santos Lara. Dos Santos Lara, por el cual muchos hemos estudiado botánica y biología, se casó con la hija de Celina Liberanone, que era Raquel Mineto. Y él hizo una gran obra en lo que es la escuela número 1, aparte de dar clases, reunió fondos para poder armar el patio de ejercicios físicos, porque no se decía gimnasia ahora, se decía ejercicios físicos. Y él juntó dinero, ayudado por todos los comerciantes, todas las personalidades de Lomas, y con ese dinero pudieron comprar los juegos para poder después los chicos tener sus actividades físicas, y sería el predio de lo que hoy está la Escuela Técnica número 1 San Martín, que está sobre Manuel Castro, casi Boedo. Hablando de todos estos, dije, bueno, va pasando el tiempo, fueron destacándose, ya estamos hablando del 30, hablamos de las colonias de vacaciones municipal en Santa Catalina, que también estuvo a cargo de Celina Mineto, donde le daban de comer a los chicos y la leche, y hacían esos ejercicios físicos justamente para los chicos más carenciados o los chicos que no tenían acceso a clubes privados ni nada por el estilo. Pero de golpe encontré algo que me llamó, me gustó, realmente me hizo ver lo que tanto se está hablando a veces en la radio, y ese es un trabajo sobre educación que hizo Liliana Inés Ramírez, que es una profesora, que también es miembro correspondiente del Instituto Histórico, y ella se basó en la educación, las obras públicas y los templos, pero en un periodo más avanzado. Llegó el peleo, algo que te voy a decir en el final, y dice, los objetivos educativos de los dos gobiernos peronistas apuntaban a la formación moral, intelectual y física del pueblo, alcanzando la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, por medio de la justicia social, independencia económica y soberanía política. Esto estaba en el segundo plan quinquenal de Perón, en 1952 al 57. Y me puse a pensar cuánto hemos perdido realmente esos valores que estamos insistiendo, y no solo en los morales, en los espirituales, en realmente preparar a la gente, a los chicos, a los educandos, como les decía, para que por lo menos tengan un título, sea técnico o algo, aunque sea para un oficio, algo que después pueda seguir estudiando. Yo no sé si alguna vez te comenté que el título de bachiller, ¿qué es lo que significa? No. Significa puertas abiertas a la universidad. Mira. Porque cuando se empieza, estaban los jesuitas y tenían el colegio jesuítico de Córdoba, cuando se terminaba el secundario, se abrían las puertas de ese colegio para llevarlos, para que fueran, ingresaran a los claustros universitarios. Por eso eran bachilleres. O sea, era una educación general
muy profunda, muy amplia, que por eso mismo podías acceder muy bien a la universidad, bien preparado, claro. Que es lo que nos está costando un poco. Sí. Y vos sabés que la escuela normal superior Antonio Mentruit, la que está en la escuela normal que nosotros conocemos ahí en Las Heras, Manuel Castro, entre Las Heras y Monteagudo, fue inaugurada en 1948. Y a ese acto tan importante llegó el presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, conjuntamente con María Eva Duarte, y el gobernador de la provincia, que era Domingo Mercante, el ministro y secretario Oscar Ivanisevic, el intendente Mariano Lagrava, y se dio por inaugurada la escuela en el año 1948. Esos edificios enormes, edificios que tenían ciertos estilo muy poderoso, así, no te voy a decir, es racionalista, ¿no? Un símbolo de poder que se daba en esa época, con mármoles, con ventanales gigantes, con grandes alturas, bien de mucho sentido de poder. Bueno, eso significaba un poco también cómo iba. Si terminaban por ahí el techo con tejas, tipo colonial, porque habían traído un poco también la onda californiana, y bueno, es medio gracioso decirlo, pero vos decís, estaban dando una fuerza y una firmeza a la educación muy grande. Es como que ahora cuando uno ve las construcciones que se están haciendo en las escuelas, decís, caramba, ¿cuánto van a durar? Porque están realmente en muy malas condiciones. Y me parece que un país, para que pueda salir adelante, necesita estar muy bien educado y tener una base muy grande en sus edificios como para poder contenerlos y que salgamos un poco adelante. Así que la historia nuestra no está exenta de todo lo que nos está pasando en el país, ¿no? Que vos hoy lo hablabas, y me pareció realmente, dije, no, hay que destacar que necesitamos un poco más de educación. Sí, por ahí aquello de contenedor, sí. Como educación, las autoridades en los últimos años entienden como contenedores aquellos que hay en el puerto y los transforman en aulas. Exacto. No como contención, ¿no? No, exacto. Pero bueno, o sí, de comedores, claro. Cuando en realidad me parece perfecto que les den de comer, ¿no? Está bien, pero si tienen que dar de comer es porque no tienen buena alimentación en la casa y por ende no hay fuentes de trabajo genuinas, que es lo que necesitamos. Sí, totalmente. Hay gente que manda a sus hijos a la escuela para ir al comedor, digamos, esto claro, hay que decirlo claramente. Claro. Mirá, a mí me ha pasado muchas veces cuando daba visitas guiadas en el Museo Americanista de chicos que venían de periferia, que nunca habían conocido el centro de Lomas, y que subir a un colectivo los maravillaba, te digo que me he quedado dura, y hasta se me han desmayado, y hemos corrido a comprar leche y galletitas para darles de comer, porque quizás faltaba, que eso fue mucho en la década del 90, faltaba trabajo, y bueno, ahí fue donde comenzó esta debacle que estamos teniendo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Que así mucho que, tiene que ver desde el punto de vista de la educación, no de los docentes, ¿no? Sino de la educación, del concepto de instruir a las futuras generaciones en posibilidades, porque cuando vos te quitan las posibilidades es muy difícil. Mira, yo ayer hablaba con el padre Toto. Padre Toto es el padre que trabaja en la Villa 21, que fue el que reemplazó al padre Pepe, famoso padre Pepe, que lo reemplazó porque el padre Pepe, allí en la Villa 21, en Barracas, denunció que había droga, y que había narcotraficantes y demás, y bueno, por riesgo de vida, en su momento el hoy Papa Bergoglio decidió trasladarlo. Y hablaba con Toto ayer, a partir de un hecho policial, la muerte de un chico y demás, y él me hablaba de la falta de esperanza que tiene la gente. Total. Vos hablás escuchás, repetís, y te repiten que hay falta de trabajo, que cierran fábricas, que aumentan los precios de todo,
que los servicios aumentan, que ir al supermercado cada vez es más caro, y todo eso, y no hay un mensaje de esperanza, y la gente está perdiendo la esperanza. La pierden, por supuesto, primero los que menos tienen. Y él hacía ese análisis, ¿no? Que lo más preocupante es eso, es la pérdida de esperanza. Y vos cuando perdés la esperanza, y porque no tenés una proyección de futuro. Y evidentemente, si no hay una buena educación en los jóvenes, es difícil que haya un futuro, ¿no? Ahora, yo te digo algo. Cuando hay una falta de esperanza, es porque un pueblo está perdiendo la fe. Claro. Y la fe es fundamental. Sí, sí, totalmente. Así que bueno, hemos Corazón. relacionado todos los temas. Nos volvimos un poco filosóficos. Sí, pero bueno, pero de eso se trata, y esta es la idea también que yo siempre destaco de tu labor de contar la historia más allá de lo que dicen los libros, y de darnos cuenta de que en realidad la historia que pasó hace muchos años atrás, hoy más o menos, cambiando algunas figuritas, más o menos estamos lo mismo. Exacto. Siempre como que todo se va repitiendo. Siempre, ¿no? siempre, sí. Así Sí, que, no bueno, aprendemos más los argentinos. evidentemente. Seguimos en la misma. Sí, señora. Bueno, Marga, un cariño abrazo y mañana grande, seguimos Marcelo. charlando de estos temas, ¿eh? Bueno, Un beso grande. chao, hasta mañana.